Muy bien, ahora vamos a comenzar con el primer bloque del punto 3 de la bolilla 7 y acá vamos a hacer referencia a los medios de extinción de la obligación tributaria. Estos medios de extinción de la obligación tributaria, bueno, son la consecuencia lógica. Recuerdan que habíamos hecho mención a la relación jurídica de manera general y luego la obligación tributaria, ese vínculo obligacional, que obviamente concluye con una obligación de dar sumas de dinero, cantidades de cosas, y que entonces lo que vamos a ver ahora es cómo cancelamos esa obligación. Muy bien, o sea que haya nacido la obligación es el prerequisito para que haya que abonar estas sumas dinerarias. En este contexto, acá ya empezamos una relación simbiótica bastante importante con las normas del derecho privado. De cualquier manera, yo voy a hacer referencia a la ley nacional, a la ley 11.683, así que siempre seguimos el mismo método exegético. Chicos, lo que prevé la ley 11.683, en este caso a partir del artículo 20, sobre pago, prevalece sobre lo que establece el Código Civil y Comercial de la Nación, sin perjuicio de que lo usamos de manera supletoria, incluso en otros institutos vamos a ver que vamos a brevar en él con algún detalle mayor. Sin perjuicio de ello, si hablamos del pago, ustedes ya conocen de otras materias los requisitos que exige, en verdad, los códigos, la ley de fondo, para que este pago sea en todo caso cancelatorio. Acá el programa les habla del tema de la liberación, su efecto liberatorio del pago, ¿verdad? Lo que es una cuestión que vamos un poco a ver con un detalle mayor, pero digo, en principio los requisitos de un pago cuando yo tengo una obligación son los mismos. ¿Recuerdan ustedes qué requiere los códigos de fondo? Que estemos hablando de una deuda cierta, una deuda líquida, una deuda que ya sea exigible, que la misma cumpla con los requisitos de identidad de sujeto, objeto y causa, y que además este pago cumpla con las exigencias de localización y temporalidad del mismo. Es decir, lo que en un derecho privado ustedes podrían ver que la fuente de esta obligación podría ser un contrato, ya sabemos que en nuestra materia es un esquema diferente. Pero si vamos desagregando un poquito estas cosas, vamos a empezar a ver algunas particularidades que son las que yo voy a hacer referencia fundamentalmente, breve. Pero primero quiero señalarles que encontramos aquí en nuestra materia una particularidad importante que tiene que ver con el tema de la liquidez, ¿verdad? El tema de la liquidez en el sentido que les recuerdo que en la mayoría de los impuestos de nuestro régimen tributario, el monto, la cuantía de la obligación a cancelar la determina, la establece el propio deudor. Entonces esto es una cuestión no menor en nuestra materia, que incluso tiene que ver, ustedes se imaginarán, con el tema del efecto liberatorio. Siguiendo con algunas menciones a estos requisitos generales del pago, el tema de la exigibilidad. Aquí en nuestra materia, las fechas de vencimiento de las obligaciones tributarias son previstas por los órganos de administración tributaria, FIP y ARBA, y esto se hace a través de actos de alcance general, donde se establece lo que se llama como el calendario de vencimientos. Es decir, que cada tributo luego tiene una fecha donde va venciendo esta obligación, a partir de la cual es exigible, antes no lo es. Obviamente que el tema de la identidad, sujeto, objeto y causa, acá ya lo sabemos, sujeto activo, sujeto pasivo, si esto que hablamos del contribuyente, el responsable, el tema de la causa que nos aparece aquí también mencionado, más allá de estas distinciones doctrinarias que oportunamente hicimos referencias sobre la existencia o no de la misma, o en todo caso también en dónde encontrábamos la causa. Pero además está el tema de la localización, que acá en materia impositiva,
bueno, habrá que efectuar este pago en los lugares habilitados al efecto, que pueden ser los bancos, los medios alternativos, como es hoy los Rapipago o el Vapro, mediante las formas que se establecen a través de actos de alcance general también. Lo hacen la FIP y ARBA, ¿verdad? ¿Cómo puedo pagar? Si pago en efectivo, puedo pagar por tarjeta de crédito, débito, cheque. Bueno, todo esto tiene que ver con facultades que la ley delega de reglamentación en estos organismos y que prevén, como, reitero, normas de alcance general obligatorias para todos aquellos que se hayan comprendidos en las disposiciones de la misma, establecen también no solamente la fecha, sino también, que esto también tiene que ver con la temporalidad del pago, sino también con el lugar donde yo debo efectuar el mismo. Hoy por hoy, chicos, con el tema de los códigos de barras, con la existencia de estos sistemas, es bastante extraño que haya algún error en el lugar porque no lo leen las lectoras y ya no se puede pagar en ninguna entidad que esté, obviamente debe ser habilitada al efecto, pero bueno, estos organismos no cobran sus funcionarios si tienen efectivo, no tienen esa facultad y obviamente en otra época a lo mejor se daban algunas maniobras más complejas, que ustedes quieren, incluso fraudulentas. Y para redondear con esto de los requisitos del pago, ¿verdad? El tema de la temporalidad, bueno, en la fecha ya fue dicho, en la fecha prevista en el calendario de vencimientos, y si uno no cumple con la fecha originaria, bueno, ahí las administraciones pueden establecer segundos vencimientos. Y obviamente que si yo no pago en tiempo, la primera consecuencia va a ser que va a tener que pagar intereses resarcitorios del tipo común por no tener el acreedor el dinero en su poder en el tiempo pactado. Dicho esto, y con estas particularidades que les acabo de mencionar, nos metemos brevemente con el tema del efecto liberatorio. Yo les adelanté que la cuestión referida o tratada o discutida en el fallo Mastellón en la Suprema Corte de Provincia de Buenos Aires, le adelanté a mis alumnos que íbamos a volver a retomarlo porque ella está un poco insinuada la situación o plasmada la situación, más allá de la solución de fondo y los argumentos de fondo para dar solución a la misma, en el caso Mastellone, pero lo cierto es que, bueno, en efecto liberatorio tengo que hacer algunas precisiones porque, por empezar, tengo esta característica o particularidad, ¿verdad? El hecho de que la cuantificación la establece, la determina el propio deudor, para lo cual si cualquier pago que hace el deudor que calculó la deuda a su gusto y piacere, sería cancelatorio, sería liberatorio, se imaginan que haría ilusorio el hecho de la percepción de los tributos para atender las necesidades públicas de la sociedad. Por lo tanto, aquí se da una serie de circunstancias que debemos decir, como principio general, cuando el contribuyente cuantifica su obligación, va de suyo entonces que lo que el contribuyente paga no tiene per se un efecto liberatorio. En todo caso, vamos a ver más adelante que el fisco tiene facultades para verificar o fiscalizar el correcto ingreso del monto, la cuantía que determinó el deudor, en este caso el contribuyente. Pero bueno, existen otro tipo de tributos donde aquí lo que hay es una liquidación, donde el que me manda la boletita con el monto, como excepción al principio que les mencioné antes, es la propia administración, es el propio fisco. El ejemplo típico de los impuestos inmobiliarios automotores en la provincia de Buenos Aires. Y ahí es donde se dan todas estas discusiones, como ven ustedes en Mastellone, por ejemplo. Para lo cual no es a priori, como para dar el principio jurisprudencial básico, y que habrá que ver cada caso concreto, cada impuesto y cada situación en particular, chicos, lo cierto es que el pago, y así lo ha dicho ya la Corte anteriormente, en la causa Bernasconi, por ejemplo, el pago que realiza un contribuyente cuando el monto, la cuantía, la liquidación la hizo la propia administración, va a ser liberatorio si el contribuyente ha obrado de buena fe, es decir, que
no actuado ni con culpa ni con dolo. Fíjense que esto, y reitero, me voy a hacer remisión al fallo Mastellone, porque en un momento en la defensa de Fiscalía de Estado hace una mención a que el caso Mastellone es diferente a un precedente, Círculo Médico de Lomas de Zamora, a un precedente de la Suprema Corte, y uno de los argumentos que manifiesta la Fiscalía de Estado tiene que ver precisamente con el hecho que la organización económica de la empresa hacía que debía conocer que estaba pagando de menos y que por lo tanto no había obrado con buena fe. Principio general, reitero, chicos, cuando el monto está cuantificado por la administración, que va a ser liberatorio si el contribuyente ha actuado sin culpa y sin dolo, y en todo caso se debe a un error de la propia administración, ya que el contribuyente ha obrado de buena fe, como en el caso Mastellone, llevando adelante o realizando las diligencias legales que exige la norma. En el caso de Mastellone, precisamente hacer los formularios que denunciaban las construcciones de la empresa. Entonces el efecto liberatorio tiene estas particularidades en nuestra materia. Ahora bien, el programa nos requiere otras precisiones que tienen que ver con los anticipos impositivos y su naturaleza. Acá, chicos, nuevamente me tengo que remitir a lo que prevé cada ley del impuesto en particular, de cómo se cancela esta obligación. Lo cierto es que existen anticipos, es decir, como adelantos, que el contribuyente se ve obligado legalmente a ingresar. Acuérdense que siempre son obligaciones legales, el poder tributario, el principio de legalidad, todo esto está en la ley. Ejemplo, un anticipo, podemos dar el impuesto a las ganancias. Ustedes saben que el impuesto a las ganancias, por ejemplo, persona humana, 1 de enero, 31 de diciembre, año calendario, ejercicio anual. Pues bien, en el caso de un contribuyente de impuesto a las ganancias, durante, por ejemplo, el año 2020, está transcurriendo el ejercicio anual, chicos, es del 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2020, no ha fenecido ni ahí todavía, pero lo cierto es que las normas regulan que si yo me pongo como contribuyente de ganancias, durante este año, durante el 2020, durante el transcurso del propio ejercicio y antes de que este termine, debo ingresar anticipos, es decir, adelantos que funcionan como pagos a cuenta que luego, cuando venza dicho ejercicio el 31 de diciembre del 2020 y después presente mi declaración jurada y cuantifique todas mis obligaciones anuales, tendremos que ver si estos anticipos que yo he hecho, que adelanto, los que yo tengo que pagar en el 2020 como sujeto obligado de ganancias, tiene que ver con mis ganancias del año anterior, es decir, que tiene una pauta de cuantificación relacionada con el ejercicio anterior, con el 2019 en el ejemplo. Lo cierto es que estos anticipos estoy obligado a ingresarlos durante este año. Hay algunas normas de alcance general que prevén excepciones, ¿verdad? Hoy por hoy lo que está pasando es una cuestión muy debatida realmente, porque bueno, la situación económica que genera en la pandemia, ¿verdad? El tema de tomar como pauta para pagar anticipos por este año, las ganancias del 2019, cuando muchas actividades presumiblemente van a sufrir una merma de dichos beneficios, ¿verdad? Pero bueno, esto lo dejamos ahí aparte. Lo que sí es importante de los anticipos, y me voy a quedar con esto de ganancias, hay otros ejemplos de anticipos en otros tributos, pero digo, lo importante de los anticipos, que nos prevé también el programa, la naturaleza jurídica, lo que ustedes tienen que tener presente, que los anticipos, aparte de ser una obligación legal, son independientes para su exigibilidad por parte de los organismos. Concretamente, la FIP me podría exigir el pago del anticipo del año 2020 apenas ya no lo cumpla, es decir, apenas sea exigible esa deuda. No tiene que esperar al 31 de diciembre para exigírmelo, los puede ir exigiendo con anterioridad. Son independientes jurídicamente y esto hace que tanto la FIP me los pueda exigir
como que incluso si no pago, la AFIP podrá llevar adelante las acciones compulsivas, llevarme a juicio inclusivo por anticipos, aún antes de que haya vencido el ejercicio anual. Tienen una naturaleza jurídica independiente de la obligación total del ejercicio y por lo tanto pueden ser exigidos, requeridos e incluso ejecutados durante el mismo año sin tener que esperar a que venza el ejercicio por el cual se están anticipando estos pagos a cuenta. Finalmente, chicos, para cumplir con esta parte del programa, en este primer bloque, habla el programa de otros pagos a cuenta. Y aquí hacemos referencia, nos remitimos a cuando hablamos de los regímenes de retención y o percepción. Ya en ese momento hablamos específicamente de pagos a cuenta porque se trata de obligaciones que detraen, amputan o suman, adicionan un componente tributario de otro sujeto que es contribuyente, esto hacen los agentes, pero digo, lo que en definitiva detraen o amputan o adicionan, no necesariamente cancela la obligación total, es decir, son pagos a cuenta. El mismo ejemplo de ganancias, chicos, si el empleador está reteniendo el impuesto a las ganancias a un trabajador en relación de dependencia, bueno, habrá que ver si ese trabajador en relación de dependencia no tiene otras ganancias, porque de ser así, lo que le retuvo el empleador no va a ser una cancelación total de sus obligaciones, sino que serían solamente pagos a cuenta. Una vez vencido el ejercicio, ese empleado debería cuantificar la obligación por todo el año y si tiene otras ganancias, bueno, una vez que cuantifica cuál es la suma a ingresar, de la misma deberá detraerle los pagos a cuentas que realizó, en el ejemplo las sumas que le retuvo el empleador y eventualmente ingresar la diferencia si tuvo beneficios, rentas o enriquecimientos por otras actividades que no son la del trabajo en relación de dependencia. Así funcionan los pagos a cuenta y los anticipos para redondear esta primera parte, este primer bloque del punto 3 de la valorización.